estar hoy aquí. La jornada de hoy versa, como sabéis, sobre digitalización y vulnerabilidad y empieza a cargo de Susana de la Sierra, que muchos la conocéis, pero bueno, es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hacer una breve presentación de ella, aunque no la necesita, pero para aquellos que quizás no la conozcáis. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, con un máster en Derecho Alemán y Comparado por la Universidad de Bayreuth. Es doctora en Ciencias Jurídicas en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha realizado estancias predoctorales en el Consejo de Estado francés en París y en la Universidad Humboldt de Berlín. También ha sido investigadora invitada a la Universidad de Oxford, así como en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el 2007, en el programa especial Fulbright de Relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. En el año 2018 fue profesora invitada de la Universidad de Kent y en 2021 en la Universidad de Roma. También fue directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales entre enero del 2012 y julio del 2014. Entre sus publicaciones más destacadas, pues, ha tratado temas de justicia administrativa, derecho de la cultura, medios de comunicación, metodología del derecho comparado y sociedad digital, entre otras. Y entre ellas destacan los libros de Derecho del Cine, Administración Cultural y Mercado y la coautoría, entre otros, de los libros de Derecho de la Comunicación, Digital Media Governance and Supranational Courts, y de este mismo año el Estado Social Digital. Ahora nos hablará de entornos digitales y vulnerabilidad y luego pues tendremos un pequeño coloquio. Así que muchas gracias, Susana, por venir y adelante cuando quieras. Muchas gracias, Patricia. Lo único, esto hay que bajarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. Muchas gracias a Miguel Presno por la invitación y a todas las personas que están aquí presentes, muchas de las cuales son compañeros, compañeras de Derecho Administrativo, amigos y amigas, y personas que saben más que yo del tema que voy a abordar aquí hoy. Estas referencias que ha ofrecido Patricia de mí por ir entrando un poquito en materia forman parte de mi identidad digital, salvo la última parte donde ha habido un par de añadidos. Si no me equivoco, con alguna omisión, es lo que figura en mi página de Wikipedia, una página que se abrió por alguien que desconozco en el año 2012, que en su momento, cuando se abrió y me di cuenta... Bien, pues es un perfil que se abrió en el año 2012 por alguien que todavía no sé quién fue. Cuando lo descubrí, pues había algunas cosas que no eran verdad, tampoco especialmente graves, pero no eran verdad. Y a lo largo de los años, en algún momento se han producido actualizaciones que yo pienso, ¿quién está pendiente del perfil de alguien que no es nadie para actualizar información que además no es necesariamente relevante? Y luego con la particularidad de que si uno quiere editar el perfil, por ejemplo, para eliminar las cuestiones que no son ciertas, pues en general no puede, porque uno no puede autoeditar su perfil. Entonces hay bots que revierten las actualizaciones inmediatamente. Y bueno, pues esta identidad digital está al albur de este proyecto Wikipedia, que puede tener sus bondades, pero también algunos problemas. Como, por otra parte, cualquier aspecto relacionado con la digitalización, porque es una gran oportunidad y de la mano de la digitalización también la inteligencia artificial, pero presenta, bueno, pues algunos desafíos, algunos retos, algunos problemas que desde el punto de vista jurídico, también desde otros puntos de vista, conviene analizar. La presentación que yo he preparado, de unos 30 minutos aproximadamente, son muchas diapositivas, pero porque luego se pueden circular, me voy a detener solo en algunos aspectos. La presentación que he preparado está pensada en un perfil de público, el del máster, no necesariamente conformado por juristas, por lo tanto, muchas cuestiones no las voy a dar por hecho, y un perfil de público no necesariamente tampoco familiarizado con los debates sobre la digitalización y la inteligencia artificial. En este sentido, pues en algunos aspectos puede parecer básico, pero después en el debate podemos profundizar. No tengo inconveniente en absoluto, a menos que diga otra cosa el organizador, en que si en un momento dado alguien quiere intervenir
para cuestionar lo que estoy diciendo, para plantear alguna pregunta, para rebatirlo, para profundizar, pues por supuesto, encantada. Las cuestiones que quería compartir esta tarde guardan relación especialmente con una investigación realizada en conjunto con compañeros y compañeras de 2 proyectos de investigación que han tenido lugar en los 3 últimos años. 2 proyectos de investigación, ProDigital y Prodigia, liderados por la Universidad de Castilla-La Mancha, pero conformados por personas de distintas universidades, de distintas disciplinas jurídicas, derecho administrativo, derecho constitucional, y también hemos tenido personal técnico. Los proyectos se centraban en el estudio de la digitalización y de la inteligencia artificial, en especial en el ámbito público, en las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía, desde una doble óptica. Por un lado, nos interesaba analizar los retos, las brechas digitales, es decir, las personas que encuentran especiales dificultades en este mundo digitalizado, en especial en sus relaciones con las administraciones públicas, pero queríamos y queremos dar un enfoque también en positivo, porque sin lugar a dudas, las tecnologías disruptivas, la digitalización y la inteligencia artificial pueden comportar bondades, pueden constituir elementos importantes en la consolidación de los derechos de la ciudadanía y en la mejora de la vida con carácter general. Por ejemplo, ayer en el periódico venía un reportaje muy extenso sobre la salud digital, cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada a través de distintas aplicaciones, por ejemplo, para detectar a través de radiografías, antes de que lo vea el ojo humano, determinadas enfermedades. Bueno, pues hay muchos proyectos en esta línea y nos interesaba subrayar también esa visión en positivo. Los proyectos los hemos centrado en colectivos concretos, mujer, género, discapacidad y territorio, pero también hemos tenido en cuenta, en función de los contextos, otras variables como, por ejemplo, la población migrante, la edad, etcétera. Tened en cuenta también las características particulares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es decir, una región con zonas profundamente despobladas, es decir, con uno de los índices de despoblación más elevados del territorio español, con una población relativamente envejecida, es decir, es un laboratorio, si se quiere, de pruebas para estudiar los riesgos, pero también para intentar potenciar normas y políticas públicas que permitan que a través de las tecnologías se consiga una inclusión social, un Estado social digital. Hemos tenido alianzas con distintas entidades y eso ha sido muy valioso para tener contacto directo con la realidad y no realizar estudios generales y abstractos, por ejemplo, con CERMI, con Fundación 11 en el ámbito de la discapacidad, con mujeres en el sector público, con colegios de abogados y abogadas, con ayuntamientos, en particular pues, con Toledo y Albacete, con otras administraciones públicas, como las diputaciones provinciales y otros grupos de investigación, entre otros, por ejemplo, los liderados por los profesores Alejandro Huergo, María Luisa Muñoz y Eva Menéndez y Miguel Presno, que estuvieron en un encuentro que tuvimos hace 3 años en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Las ideas fundamentales de los proyectos se han plasmado en este libro, El Estado Social Digital, que ha surgido, que ha sido publicado hace escasas semanas, perdón, y con este concepto, que es un concepto casi, si se quiere, de marketing, queríamos evocar pues, ese conjunto de normas y de políticas públicas en positivo para garantizar la inclusión social de la ciudadanía. Es un concepto que no hemos acuñado nosotras, las directoras del proyecto. Miguel Presno ya lo citaba en un artículo en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, y creo que es un concepto que permite reconducir la investigación bueno, pues a un elemento común. Me voy a centrar en los siguientes elementos. En primer lugar, ver a grandes rasgos qué es la digitalización y qué problemas concretos plantea desde la óptica que nos interesa aquí. Después pasaremos a la inteligencia artificial, porque son conceptos relacionados pero distintos, con el foco en la administración pública. Realizaré algunas menciones a la vulnerabilidad y hay una última parte jurídica por la que pasaré un poquito de puntillas, en la que podremos profundizar al final si hay interés y que, como decía, bueno, pues quedará ahí en las diapositivas para que se puedan circular. ¿Qué es la digitalización y qué es la inteligencia artificial? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Buena parte de las personas que están aquí pues ya conocen la respuesta y han escrito sobre ello, y es posible que la totalidad de las personas que están aquí también se lo hayan planteado y conozcan la respuesta.
Por ello tampoco me voy a detener mucho, pero sí que me voy a detener un poco en los ejemplos. Con la digitalización se elimina el papel. Se elimina el papel y se transforma, digamos, el mundo en dígitos a través de técnicas computacionales y programas informáticos. Lo que antes hacíamos a mano en un papel, pues ahora se hace con un ordenador. Si antes pedíamos una beca en un papel y lo llevábamos a un edificio, ahora con el ordenador pues podemos pedir la misma beca con los mismos requisitos, pero con un procedimiento distinto. La realidad son matemáticas. Ejemplos de digitalización, de esa transformación de un mundo analógico a otro digital en el ámbito público. Pues el ejemplo de la beca que acabo de poner, por ejemplo, para pedir el bono cultural. Cuando tengo que pagar una multa, pues ahora las multas es, para mí, el pago de multas, la agencia tributaria y algún otro ejemplo son los ejemplos, valga la redundancia, de cómo si una administración pública quiere funcionar bien puede hacerlo. Es facilísimo pagar una multa. Ahora, la multa se puede pagar de manera digital, en general se paga de manera digital. Cuando pido plaza en una universidad, también lo hago de manera digital. Cuando pido una autorización, por ejemplo, para aparcar en zona de residentes, son el tipo de ejemplos en los que estamos pensando. Cuando yo me relaciono con una administración pública que luego tomará una decisión, me acepta o no me acepta en la universidad, me sanciona o no me sanciona, se da por pagada la multa, me concede la beca o me la deniega. Entonces, ¿qué hago yo? Pido una autorización para aparcar en zona de residentes, pido una cita médica. Los centros públicos son administraciones públicas. Me estoy relacionando con una administración pública. Interpongo un recurso ante el juez, hay un asterisco, esto no es una administración pública, pero también esto se está digitalizando, es un ámbito público en el sentido amplio. Y luego hay múltiples ejemplos que seguro que vienen a la cabeza inmediatamente después de estos bastante sencillos y frecuentes. Bien, la mera digitalización, es decir, el hecho de que el papel se haya transformado en dígito, en número, en procedimiento informático, no quiere decir que se haya producido un cambio en la organización. La pregunta es, ¿la administración funciona mejor ahora que es digital o que es tendencialmente digital? Claro, en teoría tendría que ser, porque la digitalización fomenta la eficiencia de los procesos, que todo vaya más rápido, que determinadas tareas que antes realizaba una persona, pues ahora las realice ese programa informático, pero todos sabemos que no siempre es así, que hay problemas. La transformación digital exige cambios en las organizaciones con carácter general para que la digitalización realmente sea algo positivo para la administración pública. Y en particular, en el tema que nos ocupa, se ha de prestar atención a los colectivos vulnerables. Estos procesos de digitalización para todos, para toda la ciudadanía, requieren probablemente adaptaciones teniendo en cuenta colectivos particulares, o por vulnerabilidad económica, o por discapacidad, o por cualquier otra razón, por edad. Y esa transformación digital requiere cambios en las estructuras, es decir, no vale solo digitalizar. Se requiere cambiar el empleo público, se requiere cambiar la forma de atención a la ciudadanía, se requiere, insisto, una verdadera transformación digital. Porque ¿qué tipo de problemas se pueden plantear? Infinidad de ellos. No tengo ordenador. Tengo que pedir una beca y resulta que no tengo ordenador. Pues no tengo ordenador igual porque no me lo puedo permitir. Vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social. En la época de la pandemia, cuando niños y niñas tenían que ir al colegio a través del ordenador, pues había hogares que no tenían ordenadores. El programa utilizado es incompatible con el sistema que yo tengo instalado. Otro problema también frecuente, sobre todo entre usuarios de determinadas marcas de ordenador. No tengo cobertura, vivo en zona rural, brecha digital por territorio. Puedo no tener acceso a una cita médica digital por videoconferencia con un médico porque resulta que no tengo cobertura en mi lugar de residencia. ¿El acceso a Internet es un derecho? Tendría que ser un derecho. Ese es uno de los debates que nos planteamos los juristas y en principio está reconocido como tal. Luego tiene una serie de problemas a la hora de hacerse efectivo. No sé hacerlo. Me dicen que tengo que pagar la multa, me han puesto una multa, por alguna razón me entero porque resulta que igual no me ha llegado la carta, aunque debería. ¿Cómo pago la multa? Pues es que no sé hacerlo. ¿Me tiene que ayudar la administración? Una persona en riesgo de exclusión social que igual no tiene formación y igual no está en condiciones
de pedir una ayuda que si la solicita se la van a dar de manera automática, no tiene ordenador, pero es que además no sabe hacerlo. ¿Hay obligación quizás de incluir en las administraciones públicas a una persona que ayude en estos trámites, aunque el trámite sea digital? ¿O hay obligación quizás de que si yo lo pido, eso se tenga que poder seguir haciendo en papel? Esos son debates reales. Hay una cosa que no entiendo. Bueno, pues me dicen, no, está todo ahí, todo digitalizado. Bueno, ¿tengo derecho a que me atienda alguien en una administración? Esa es la verdadera transformación digital, que estos instrumentos, que son útiles, vengan respaldados por una organización a la altura de las circunstancias. El espacio es insuficiente. Resulta que yo estoy rellenando un formulario para pedir una beca y me piden que escriba una motivación de por qué yo soy la mejor persona para recibir esa beca, por ejemplo, pues para irme a otro país a realizar unos estudios. Y yo quiero contar un montón de cosas sobre mí porque creo que todo eso va a ayudar a que me den la beca. Pero es que solo puedo escribir X caracteres. ¿Eso es compatible con mi derecho, digamos, a pedir una beca? ¿Está limitando el programa informático la digitalización? Lo que yo pueda decir está reduciendo mis posibilidades de obtener la beca. Sí, no. Insisto, son debates reales, no estoy dando una respuesta. He rellenado todo y no me deja seguir. Problema típico también de cuando se cae el sistema y bueno, pues resulta que se acaba el plazo y no puedo continuar con el trámite. He dado a enviar y se ha borrado todo y quedan 2 minutos para que finalice el plazo. No tengo o no sé usar firma electrónica. Ahora dependemos de la firma electrónica y por lo tanto es un problema adicional. El sistema está pensado para una persona teóricamente estándar y los problemas son problemas a los que nos enfrentamos todas las personas, estándar o no estándar. Pero evidentemente hay diversas vulnerabilidades a quienes estos problemas afectan de manera destacada. ¿Personas de una edad avanzada, es decir, que no sean nativos digitales, tienen más problemas? Sí, pero he traído una noticia real, el bono cultural. El bono cultural dirigido a personas de 18 años, nativos digitales, y ahí tenemos el titular: web caída, caos en la autofirma, la mayoría no tenía firma digital, retrasos, los jóvenes se dan de bruces con la solicitud del bono cultural. Me saca de quicio. Este es un ejemplo real de los problemas que plantea la digitalización, que insisto, es un instrumento adecuado, pero a los que hay que dar respuesta. Voy a avanzar aquí. Aquí hay un libro que a mí me gusta citar, de Sara Mesa, Silencio Administrativo, que yo no sé si se ha citado ya en el máster, me imagino que sí, sobre la pobreza en el laberinto burocrático. Y esta autora, que es una escritora española de ficción, ha escrito este ensayo basado en una experiencia real donde precisamente aborda este laberinto burocrático unido a la digitalización. Una mujer indigente que quiere pedir una serie de ayudas para mejorar su situación económica, pero para empezar no está empadronada, no puede tampoco realizar los trámites pertinentes porque no tiene ordenador, no tiene la capacidad también para realizar esa solicitud, y es el ejemplo perfecto de los problemas a los que nos queremos enfrentar. Hasta ahora hemos hablado de digitalización, que consiste en transformar el mundo de lo analógico al número, al dígito, al programa informático, a lo digital. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en realidad se basa en esto, se basa en un mundo ya digitalizado, basado en dígitos, basado en los datos. La inteligencia artificial se nutre de datos y es un concepto que, aunque ahora se está utilizando mucho, es muy antiguo. Se retrotrae aproximadamente al año 1950, luego veremos que hay algún antecedente, a un libro de Alan Turing donde se plantea si puede pensar una máquina y se considera que esta pregunta es el origen de la inteligencia artificial. ¿Puede pensar una máquina? Pequeño inciso, ¿qué es pensar? Pensar es resolver un problema matemático, pensar es cómo ir de aquí a otro sitio, los navegadores, por ejemplo. Pensar es tomar una decisión teniendo en cuenta diversos elementos que tengo que integrar en la ecuación. Bueno, ¿qué es pensar? Y
Respecto de la inteligencia artificial, uno de los miedos que se suele traer a colación es el riesgo de perder el pensamiento. Si tengo un instrumento que piensa por mí, bueno, pues igual yo voy dejando las riendas a ese instrumento que piensa por mí, que es muy útil. Voy diciendo sí a todo lo que me propone, lo que se denomina el sesgo de automatización, y dejo de pensar. Y justamente este fin de semana pasado había una entrevista muy interesante a una catedrática española de física en Oxford, Sonia Contera, cuyo titular era: una de las cosas más terribles de la IA es que nos invita a dejar de pensar. Es una entrevista del domingo pasado que recomiendo, cuya lectura recomiendo, pero en algunas de las respuestas profundizaba en esta idea. Inteligencia artificial, por supuesto, sí, es un instrumento muy útil, pero tenemos que saber pues cómo dominarla, cómo usarla, tenemos que ser críticos, y para ello es imprescindible la alfabetización en inteligencia artificial. Un concepto que ha trabajado recientemente Gustavo Díaz, profesor de esta casa, y que es esencial. La alfabetización digital y la alfabetización de inteligencia artificial implica una formación, igual que tradicionalmente nos hemos alfabetizado aprendiendo a leer, escribir, a sumar, a restar, etcétera, una alfabetización que nos permita utilizar de una manera consciente y crítica los instrumentos digitales y la inteligencia artificial. Y en particular, hay que prestar atención a los colectivos vulnerables, y en ese sentido los programas generales de alfabetización digital y de inteligencia artificial tendrían que venir acompañados de programas específicos dirigidos a colectivos asimismo específicos. Decía antes que, aunque tradicionalmente se considera que el origen de la inteligencia artificial es ese librito de Turing del año 1950, no nos podemos olvidar de Ada Lovelace, que fue una científica y escritora del siglo XIX, con un padre conocido también por otros motivos, y fue matemática en el siglo XIX, nada menos, cuando las mujeres pues tenían una situación social muy distinta a la que tenemos a día de hoy. Allanó el camino a la programación y, bueno, pues anticipó en sus estudios lo que hoy podemos considerar la inteligencia artificial. Más adelante, en el año 56, un grupo de científicos se reúne en Estados Unidos para trabajar distintas líneas de investigación para imitar la mente humana, ese pensar que había dicho Turing. Y entonces comienzan a elaborar teorías anticipando lo que más tarde podrán hacer las máquinas. En aquel momento no había la capacidad computacional suficiente para que lo que estos teóricos estaban diseñando se pudiera llevar a la práctica. Más adelante, con bueno, pues la evolución tecnológica, sobre todo a partir de los años 90, todas esas teorías pues empiezan a dar frutos. Y nos encontramos hoy, por ejemplo, con una herramienta que, si yo le hago una pregunta, pues resulta que analiza todos los datos disponibles en las fuentes de las que bebe y me ofrece una respuesta, tanto si le pregunto por una enfermedad, como si le pregunto cómo organizar un viaje, etcétera. A nivel particular, la inteligencia artificial la utilizamos cada día. La utilizamos cada día. Alexa, anótame manzanas a la lista de la compra de la semana que viene. O cómo voy de tal sitio a tal sitio. Pero desde el punto de vista de las administraciones públicas, el concepto de inteligencia artificial, que es muy amplio y voy muy rápido, también tiene aplicación cada vez más. Los ejemplos en la sanidad que ponía antes se aplican también a las administraciones públicas. La sanidad es privada y pública en España. En el ámbito público, pues la inteligencia artificial también se utiliza. Pero ¿qué otros ejemplos hay de inteligencia artificial? Si a alguien le interesa, ahí hay un link: el Observatorio Global de la IA Urbana, que es un observatorio promovido, entre otros, por el Ayuntamiento de Barcelona, y es muy interesante porque hay un mapamundi con distintos puntitos y se puede ver Singapur. Usos de inteligencia artificial en Singapur, en el ámbito público, insisto, pues para controlar el tráfico en las calles, o en la época COVID, para ver cuántas personas, para controlar el aforo de las playas a efectos de evitar los contagios, o chatbots que me dan información pues sanitaria, turística, para realizar trámites de cualquier tipo. Hace poco, por ejemplo, en Cantabria, que es la comunidad autónoma de la que procedo,
pues salía la noticia de que 3 ayuntamientos pues, han incorporado sistemas de inteligencia artificial para ofrecer información a los vecinos sobre cualquier cosa. Y entonces salían los alcaldes muy contentos. Claro, en ayuntamientos pequeños la gente tiene el teléfono del alcalde. Entonces decían, ya no me van a llamar el sábado por la tarde para preguntarme que si no sé qué, abre a tal hora. Tienen un teléfono y hay un chatbot que les ofrece esa información. Sistemas para autocompletar formularios, sistemas para convertir voz en textos. Esto es muy interesante, por ejemplo, para las personas con determinadas discapacidades, pues, y no solo con determinadas discapacidades, personas que igual tienen dificultades para escribir, porque de esta manera, bueno, pues se puede integrar de un mejor modo en las relaciones con las administraciones públicas. En el ámbito de la salud, como decía, sistemas para diagnóstico de enfermedades y prescripción de fármacos, pero hay muchos más. Sistemas de reconocimiento facial que plantean muchísimos problemas jurídicos porque no podemos profundizar en ello ahora, pero evidentemente las ventajas de los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, para prevenir delitos, etcétera, pues tienen sus contrapartidas porque no queremos tampoco vivir en una sociedad hipervigilada. Y luego, para conceder ayudas públicas, también se han desarrollado algunos sistemas de inteligencia artificial. Aquí no voy a entrar en un debate interno sobre si esto es inteligencia artificial o no. Luego podemos debatirlo. Es verdad que es un concepto muy amplio, pero bueno, para conceder ayudas públicas a veces se han diseñado sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si yo pido una beca o pido una ayuda? Y resulta que el ministerio correspondiente ha decidido que los datos se meten en una maquinita y entonces la maquinita dice, pues tú recibes la beca y tú no recibes la beca. Y a ti lo único que te llega es que no recibes la beca. Tampoco sabes muy bien por qué. Ah, es que lo ha decidido la máquina. Bueno, pero igual yo quiero saber por qué, porque igual no estoy de acuerdo, igual la máquina se ha equivocado. Tengo derecho a saber cómo funciona la máquina, por utilizar otros términos. Tengo derecho a conocer el funcionamiento del algoritmo, que no deja de ser el instrumento a través del cual se expresa la inteligencia artificial. Y por ir un poco más allá, ¿hay derecho a que sea transparente el algoritmo? Bueno, pues aquí hay un debate. Hace poco se ha pronunciado el Tribunal Supremo y ha afirmado que sí, en determinadas circunstancias. Es una sentencia larguísima, muy poco habitual que sean tan largas las sentencias del Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y es una sentencia matizada, pero ha venido a decir que sí, que hay derecho a saber cómo funciona el algoritmo si a mí me deniegan, por ejemplo, una ayuda y resulta que objetivamente yo reúno los requisitos para poder recibir esa ayuda. ¿Me quedan 10 minutos o un poquito menos, Miguel? Vale, porque voy a ir entonces un poquito más rápido y luego podemos, si queréis, avanzar. No todos los sistemas de inteligencia artificial son iguales. Ya decía, el concepto de inteligencia artificial es muy amplio. Hubo un enorme debate hace unos años a raíz de lo que luego fue el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobado en el año 2024. Y como digo, hay mucho debate. Esto es inteligencia artificial, esto no, pero en cualquier caso hay muchos sistemas distintos y los riesgos son muy distintos. Un chatbot que me dice que el ayuntamiento abre a las 9, cuando resulta que abre a las 10, yo voy a las 9 y tengo que esperar una hora, bueno, pues me causa una faena, pero tampoco pasa nada. En cambio, si un sistema de inteligencia artificial resulta que pasa por alto que yo tengo una serie de cositas en el pulmón y que resulta que eso es cáncer, pues hombre, ahí el error es más problemático. Y desde el punto de vista de los derechos, no todos los sistemas son iguales. Por ejemplo, un chatbot en principio no afecta mucho a mis derechos, pero un sistema de reconocimiento facial, como por ejemplo en Moscú, yo no sé si en otras ciudades de Rusia, me imagino que sí, pero en Moscú, en el metro, que han puesto cámaras y constantemente uno pues pasa y sus datos quedan registrados y no se sabe qué se va a hacer con esos datos, etcétera. Bueno, pues ahí mi intimidad y probablemente otros muchos derechos puedan verse afectados, ¿no? Por lo tanto, el concepto de inteligencia artificial es muy amplio y los sistemas de protección tienen que ser necesariamente variados. Y en el caso de las personas vulnerables, en el caso de la vulnerabilidad digital, es decir, la vulnerabilidad específica de determinadas personas o colectivos cuando interactúan de manera digital con la administración pública,
o cuando son objeto de resoluciones producidas por inteligencia artificial, bueno, pues ahí en ese ámbito concreto, lógicamente, se requieren instrumentos de protección asimismo específicos. Gustavo Díaz, a quien mencionaba antes, al aludir a la alfabetización digital y la inteligencia artificial, ha publicado hace poquito un artículo justamente sobre eso. Vulnerabilidad digital en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, donde estudia qué mecanismos específicos de protección contiene este reglamento en relación con personas y colectivos vulnerables. Se centra en algunas categorías específicas, que eso es una crítica, de hecho, pero Gustavo considera, y yo estoy de acuerdo, en que es extrapolable a otras categorías de vulnerabilidad. Otro riesgo general, el alimento de la IA son los datos. Se nutre de datos. Y si algo es gratis, el precio eres tú. O sea, que mucho cuidado cuando damos nuestros datos para todo, damos sí, 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 ojo, porque no sabemos dónde van a acabar esos datos. Y ahí me gusta siempre citar otro libro de Carissa Belliz, Privacidad es poder, Datos, vigilancia, libertad en la era digital, que yo creo que es un libro que también contribuye a la alfabetización, cómo protegernos, es decir, necesitamos instancias que nos protejan. Las propias administraciones públicas o lo que llaman organismos independientes, hay una agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial, se supone que nos protegen, los jueces también nos protegen, el sistema judicial nos protege, pero la protección tiene que empezar por nosotros y nosotras. Y respecto de los colectivos vulnerables, pues quizás de determinadas personas que acompañen a esas personas y a esos colectivos vulnerables. Bien, todo esto de la vulnerabilidad me lo voy a saltar porque ya lo sabréis probablemente y en cualquier caso ahí queda. Es un desarrollo de alguna de las cuestiones que he mencionado con antelación, es decir, las normas, el derecho, las instituciones, las políticas públicas están hechas, voy a subir aquí, para el ser humano estándar, para el hombre de Vitruvio, y todo lo que se salga de ese estándar, pues muchas veces encuentra problemas. Entonces ahí es donde surgen las vulnerabilidades. Autores o autoras como Marta Feynman consideran que todos somos vulnerables y todos lo vamos a ser en algún momento de nuestras vidas. Y en este sentido, aprobar normas y llevar a cabo políticas públicas pensando solamente en el ser humano estándar, pues quizás es equivocado y quizás haya que ir hacia un modelo de elaboración de normas y de políticas públicas un poquito más sofisticado y que tenga en cuenta esa diversidad, esas vulnerabilidades. Todos estos debates que he traído aquí hoy se reflejan en un documento que es la Carta de Derechos Digitales, que la he traído por aquí en copia, es esto. Es un documento y no una norma en sentido estricto. La elabora un grupo de expertas y expertos a petición del Gobierno y la presenta el Gobierno en julio del año 2021. Y esa carta en realidad es un punto de encuentro, de debate de todos los problemas que surgen en todos los órdenes de la vida debido a las tecnologías disruptivas y en particular a la digitalización y la inteligencia artificial. La carta va abordando distintos apartados: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y de conformación del espacio público, que por ejemplo tiene cabida un conjunto de derechos de la ciudadanía en relación con las administraciones públicas, muy conectado con lo que acabo de explicar, derechos del entorno laboral y empresarial y derechos digitales en entornos específicos como por ejemplo la salud. La Carta se centra o tiene como eje la igualdad y la no discriminación, aborda la vulnerabilidad o las vulnerabilidades en distintos ámbitos, menciona de manera específica a distintos colectivos y extrae distintos, esto todo lo paso rápido, y extrae bueno, pues distintos subderechos dentro de los derechos generales. Algo fundamental es que conforme a la Carta, cualquier instrumento o sistema de inteligencia artificial tiene que tener en cuenta los derechos desde el principio, esto que dice aquí de principio de cumplimiento normativo desde el diseño. Desde el diseño, cuando los técnicos están ahí creando las maquinitas, tendría que haber alguien que supiera de todo esto, de derecho, de tutela, de protección, de colectivos vulnerables para asesorar en ese proceso. Y en principio la Unión Europea apuesta por ello y hay una serie de instituciones que tratan de cumplir con este objetivo.
Y es esencial, porque una vez que la máquina ya se ha puesto en funcionamiento, pues quizás es marcha atrás, tiene un coste elevado. Y ya con esto voy a terminar. Todo esto, como digo, aquí están los títulos de crédito de referencias utilizadas directamente y quedo a su disposición para preguntas, comentarios, lo que quieran. Muchas gracias. Que agradecemos a todos los que estáis hoy aquí esta tarde, también a los coordinadores del máster, a los Andrés Franco y a la profesora Luis Palacios, porque desde el principio, como ya hicieron el año pasado, pues han respaldado de manera contundente la celebración de esta jornada que va a hacer de aquí Susana, también a Ana Fernández del Zapiu, que intervendrá después, bueno, también desde el principio, pues os hayáis prestado pues, para llevar a cabo esto, que creo que efectivamente sería también un acto de alfabetización digital, que hay gente que le parece que esto es un poco peyorativo, ¿no? Porque es como muy básico. Bueno, ya, pero yo, me parece que es bastante gráfico. Y nada, quería felicitarte, por supuesto, por la calidad y por la precisión de tu exposición. Te quería plantear qué opinas por algo que no has dicho, pero que tiene que ver un poco con toda esa sucesión de noticias que tenemos cada día sobre la inteligencia artificial, y es las rebajas que van a venir en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Hoy mismo ya la Comisión Europea ya ha dicho que esa norma, que ya tenía un plazo de entrada en vigor muy dilatado en el tiempo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, algunas de las previsiones no entrarían en vigor hasta 2030, otras en 2023, otras en 2027, ¿no? Entonces, en el propio proceso de elaboración del reglamento hubo ahí una disputa política, económica, cultural, diría, entre el Parlamento, que quería hacer una norma más grande de los derechos, y la Comisión, bueno, que básicamente lo que quería era una norma que sobre todo garantizase el mercado. Quizás el resultado final que se consiguió en 2024, bueno, era poder dejar relativamente satisfechos a todo el mundo, pero parece que hay una tendencia a que lleguen esas rebajas, ¿no? En parte por la presión de las propias compañías tecnológicas, de algunos estados, aquí estaba hablando del Estado social, es decir, los estados que tienen que aplicar estas normas, la presión se dice también desde Estados Unidos. Entonces, lo de los proyectos, los sistemas como el ChatGPT, bueno, pues una garantía, una garantía mínima es que sepamos que estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial o que un producto audiovisual ha sido creado por inteligencia artificial. A mí no me parece que eso técnicamente sea muy complejo. Sin embargo, las empresas han conseguido un año más de prórroga. Y aparentemente, has mencionado antes la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es el organismo que tiene que controlar en nuestro país la correcta aplicación de esta norma. Bueno, pues ya eso incluso ya lo dijo públicamente el director, cosa que me sorprendió en un acto en el INA, que bueno, iban a ser laxos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo ves ese proceso? Bueno, pues respecto a la primera pregunta, esa valoración general sobre el tiempo en el que nos encontramos, pues yo diría que son muy malos tiempos para la lírica, en la inteligencia artificial y en cualquier otra cosa. No es que sea pesimista, creo que soy realista y creo que siendo realista no tenemos que dejar de tratar de alcanzar los objetivos que consideramos que son adecuados. Pero el mundo en el año 24 no era el mundo del año 25, ni era el mundo del 20, ni el mundo que será el año 26. Es decir, la situación geopolítica se ha complicado en los últimos años a raíz de una serie de elementos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y la ocupación de unos espacios por China, que lógicamente se está convirtiendo en un hegemón, sí, lo era ya, pero está consolidando posiciones, sobre todo en determinadas partes del mundo. La nueva carrera del espacio es la carrera por las tecnologías, la inteligencia artificial y la digitalización.
Si hace unos años hablábamos del efecto Bruselas y de cómo con nuestras normas podíamos inducir cambios y de manera positiva en otros territorios del mundo, yo creo que el análisis hoy, por desgracia, probablemente no es ese. Y el repliegue que se está produciendo de manera efectiva en la protección de los derechos respecto de estas tecnologías guarda una relación estrecha con todo eso. Lo cual no quiere decir que no se tenga que seguir insistiendo, pero que es un contexto y hay que saber quién está enfrente, ¿no? Cuando uno está batallando por los objetivos que quiere alcanzar. Entonces es un contexto complicado que habrá que analizar, sinceramente, yo creo que no tanto desde la técnica, sino desde la geopolítica. Por ejemplo, yo no soy una persona autorizada para hablar de esto. A mí me interesa mucho la geopolítica, leo mucho sobre geopolítica, de hecho doy clase en estudios internacionales, pero yo no soy ni muchísimo menos experta en geopolítica. Pero ahí la labor de China va a ser fundamental. Es el país que es, con las características políticas que tiene, pero le puede interesar ocupar también aquí un espacio que otros están dejando de ocupar. Y esas son las fichas que tenemos, ¿no? Y algo que nos queda más cercano, que es la ESIA, pues yo ahí sí que soy profundamente crítica, porque es que ahí sí que se pueden hacer cosas. Entonces, para empezar, aunque hay colegas muy respetados, como por ejemplo Lorenzo Cotino, que consideran que la ESIA sí que responde a los requisitos del reglamento, yo creo que no. Yo creo que no responde a los requisitos de independencia de las autoridades que tienen que supervisar la inteligencia artificial, porque el argumento de que son funcionarios, que como tales funcionarios son independientes, pues esa no era la idea, porque son funcionarios designados por los ministerios. A la cabeza del organismo está la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Entonces, no me parece desde ningún punto de vista un organismo independiente. Por lo tanto, no es un organismo independiente en sentido estricto formal, orgánico, pero parece que por su actividad tampoco va a operar como el organismo que necesitamos y que desde luego exige el reglamento, ¿no? Entonces, no creo que sea una buena noticia el decir no vamos a sancionar. Yo no digo que haya que sancionar siempre, hay otros instrumentos y si se puede no llegar a la sanción, desde luego que mejor, mucho mejor. Para empezar, con mucha alfabetización digital y de inteligencia artificial, también a las administraciones públicas en el tema que nos corresponde, pero creo que tiene que ser un organismo que se tome en serio sus funciones, con personal adecuado y utilizando los instrumentos que haya que utilizar, y si son las sanciones, las sanciones. Mm. Que para presentar un recurso, cuando tú estás obligado a relacionarte con un premio, una beca y tal, es que el espacio para presentar alegaciones a la propuesta de resolución es mínimo. Eso es. Y a mí me ha pasado, y de verdad, es que no pude incorporar todos los argumentos que yo quería. Es decir, ponías una frase. Y eso me recuerda un poco también a lo que hablaba la profesora Alejandra Boto en relación con los registros de hospedaje, ¿no? Que es que al final la propia aplicación te enseña un poco, te hace casi de norma, que Claro. muy sobre forma muy coloquial, ¿no? Pero que materialmente las garantías se están recortando de una forma, además sin que haya ninguna predicción expresa para Eso es. el espacio. Por ejemplo, para el recurso de casación, la propia ley de la jurisdicción habilita a la sala tercera a adoptar los acuerdos para limitar el espacio. De la extensión, Sí. aquí no hay ningún tipo de limitación. Entonces, eso me parece algo un poco importante. Y luego, el tema estrella, un poco del caso Bosco y demás, yo siempre me hago la pregunta, me la hacía, porque me parece que se entronca muy bien con la idea de tu proyecto, es la vulnerabilidad. Si en vez de el bono social eléctrico se hubiese dado el proceso a raíz de una subvención o una ayuda que pidiese Telefónica o el Banco Santander, nos hubiésemos planteado los mismos problemas, porque en el fondo del caso Bosco, en principio, las respuestas, la solicitud, o sea, o denegación de la solicitud
era una potestad absolutamente elevada, que era cumplir con una serie de requisitos. Sí. Si eso lo trasladamos a un supuesto fuera de la vulnerabilidad, nos hubiese planteado algunos problemas, la resolución no hubiera sido la misma, y entonces eso me lleva a que a veces, bueno, no necesariamente, pues se habla transparencia sí, transparencia no. Bueno, pues a lo mejor en el caso de colectivos sensibles o vulnerables tiene sentido que haya fundaciones como Tibio, me parece que era, ¿no? Sí. Como otro tipo de fundaciones que puedan hacer este tipo de controles, porque evidentemente las personas a las que va dirigida la cuestión administrativa a lo mejor no tienen los recursos, conocimiento, tiempo, ganas de interponer el recurso administrativo mediante el programa o contencioso, pero cuando son otro tipo de procedimientos dirigidos a otras entidades o en otros sectores de intervención administrativa, tiene sentido que que haya quedado, digamos, destripar a la administración, llenarla de trámites, ponerle más problemas. Es que con el caso Bosco se ha planteado incluso que era un sistema de acceso y que habría que aplicarle todos los requisitos del reglamento. Entonces, eso al final, yo me pongo un poco en el punto o en la piel del gestor y digo, tengo que cumplir todos estos requisitos para utilizar una aplicación en principio que me va a servir a optimizar, a abaratar costos. Bueno, yo creo que a lo mejor el sector de intervención también es muy importante, ¿no? Y sobre todo vinculándolo con el tema bueno, de la vulnerabilidad, ¿no? Me parece que es importante hacer también la diferencia. Sí, sí, perfecto. Gracias, Diego. Sí, tienes toda la razón. En primer lugar, la cuestión del espacio, que en realidad es un ejemplo dentro de los múltiples, también como lo que ha estudiado Alejandra Boto, del programa informático, que vas más allá o se queda más acá de lo que habilita la norma, ¿no? La traducción informática de la norma y cómo corregimos esos problemas, porque efectivamente en ocasiones nos causan indefensión u otra serie de cuestiones, ¿no? Y en cuanto a Bosco, he recuperado aquí la diapositiva. Yo creo que si el supuesto de hecho hubiera sido ligeramente distinto, creo que la sentencia no hubiera sido así. No lo sé, porque es hacer ciencia jurídica ficción o jurisprudencia ficción, pero yo creo, y es una sentencia, como digo, sorprendentemente extensa, muy, muy, muy detallada, y creo que presta atención o se centra justamente en el carácter vulnerable de las personas potencialmente beneficiarias del bono social. Y aquí, porque claro, la respuesta es una potestad reglada, ya por no utilizar términos técnicos, por lo tanto, si yo recurro, obligatoriamente me tienen que dar la razón. Pero aquí estamos en presencia justamente de personas que por su situación de vulnerabilidad igual no están en condiciones de recurrir por cuestiones económicas, por la razón que sea. Entonces, esta fundación, Fundación Cibio, que precisamente, entre otras cosas, lo que hace es defender derechos de personas y colectivos vulnerables, pues lo que quiere es acudir a la raíz. Es decir, si yo consigo demostrar cómo funciona este algoritmo con carácter general, pues estamos atajando de raíz el problema y no estoy obligando a las personas a título individual a que recurran la resolución denegatoria en su caso. Desde el punto de vista jurídico, quizás entonces lo que habría que hacer es reflexionar sobre qué mecanismos de impugnación, quizás nuevos, haya que crear frente a este tipo de cuestiones. Yo no defiendo la tesis muy inteligente, por otra parte, de Andrés Boix de que los algoritmos son reglamentos, pero es verdad que son una traducción de una norma con carácter general que luego van a dar lugar a supuestos concretos de aplicación. Y esperar a que se vaya equivocando cada vez para obligar a cada persona a recurrir, pues me parece un poco excesivo, ¿no? Entonces, sí, creo que Bosco tiene un contexto muy concreto y que desde el punto de vista exquisito jurídico, pues quizás tiene problemas, pero creo que la decisión es acertada precisamente por el supuesto de hecho y me parece que invita a pensar en instrumentos específicos de impugnación cuando claramente, pues eso, un programa informático no está funcionando correctamente y es no es un reglamento, es una traducción de una norma jurídica para su puesta en aplicación, ¿no? Eso es, sí. Eso
Parece moneda al aire, ¿no? Sí, Cuando da la garantía. sí, era ponderación y es ponderación y prueba. Prueba que además la prueba digital es carísima. Y entonces tú tienes al representante del ministerio, que es representante del ministerio, que no es un perito judicial, que te dice que sí, sí, que eso es un problema para la seguridad nacional y no sé qué. Entonces, son las dos cuestiones. Una que es ponderación, que puede ser A o puede ser B, según a quién le caiga, como hemos visto, pero es un problema también de prueba digital que es carísima y eso conecta de nuevo con la vulnerabilidad, sobre todo con la vulnerabilidad económica. También, todas estas cuestiones técnicas. Y me ha encantado el inciso que has hecho, y quiero resaltarlo aquí también de cara a los alumnos, la accesibilidad es el diseño, la atención a la vulnerabilidad es el diseño. Porque claro, el caso 2 que estamos discutiendo una serie de cosas que son todas muy técnicas, propias del mundo jurídico y más, pues tiene este carácter más transversal, ¿no? Pero hace poco estaba leyendo una sentencia de la Corte Suprema de India, de mediados de este año, hablando un poco de geopolítica, en la cual una asociación en defensa de las personas con malformaciones en la cara tuvo que acabar recurriendo hasta la Corte Suprema porque se había diseñado un sistema de reconocimiento facial para el acceso a los servicios. Y esto ya no es técnico, esto cualquiera ve que es que estaba mal pensado en origen, era una cuestión de diseño. Entonces, creo que con estos dos ejemplos tan contrastados, una cosa que requiere pues, pruebas digitales que es con técnica y otra cosa que es prácticamente de sentido común, pero ningún informático reparó en ello porque el informático estaría diseñando y pensando en las cuestiones técnicas para ponerlo en marcha, pues creo que demuestra bastante bien esos diferentes niveles en los que se mueven más y en los que hablamos cuando hablamos de las cosas que son aparentemente tan ajenas como la vulnerabilidad y la digitalización. Así que me ha encantado y... Gracias. No sé si nos preguntas o comentarios. Daniel. Una cuestión respecto de la Carta de Derechos Digitales Sí. y hasta qué punto, en la medida en que no es un instrumento jurídicamente vinculante, la legislación está haciendo suyo parte de ese espíritu por el que aboga la Carta. Bien. En caso de que no lo haga, los tribunales lo están tomando en cuenta. Uno de los objetivos de la propia Carta, enunciado por ella, es servir como criterio interpretativo. Sí. Pero creo que en la práctica no es un instrumento. Sí. La Carta no es un instrumento normativo. Yo he sido muy crítica con esto porque creo que tendría que serlo. Es un lugar de debate y es un foro de propuestas. La entidad pública Red.es sacó unas convocatorias de muchísimo dinero hace ya un par de años. Yo no sé si aquí algunos estáis en algunos de los proyectos que se han concedido, ¿no? Y la idea es aterrizar todo eso en propuestas concretas de normas, de políticas públicas, etcétera. Dicho esto, a día de hoy la Carta está parcialmente positivizada en algunas normas. Por ejemplo, en la ley, creo que es la 15/2022 de no discriminación. Yo no sé si la cito por aquí porque ya no me acuerdo si la traía para acá. Sí, la traigo, ¿no? Eso es, justo. La 15/2022. Bueno, hay un artículo específico sobre inteligencia artificial y menciona de manera concreta la Carta de Derechos Digitales, lo cual se ha interpretado como una positivización a estos efectos de la Carta. La ley también del año 22, General de Comunicación Audiovisual, también menciona la Carta de Derechos Digitales en el apartado concreto de la alfabetización. Y si no me equivoco, también en el año 22, la Ley General de Telecomunicaciones, en la exposición de motivos, no en el articulado, también menciona la Carta de Derechos Digitales como elemento interpretativo de todo su articulado. Que me conste, los tribunales no están utilizando la Carta como elemento interpretativo. También es cierto que la litigación en buena parte de los aspectos relacionados con la Carta pues todavía no está muy madura, en algunos sí, en otros menos. Y en las administraciones públicas con carácter general, yo me temo que no saben ni que existe. Dicho lo cual,
yo soy optimista en los resultados de los equipos de investigación que están llevando a cabo, bueno, por los proyectos concretos con la financiación de Red.es, porque yo creo que sí que se están haciendo cosas interesantes, se están poniendo sobre la mesa propuestas interesantes. Es verdad que en este momento, pues el Parlamento está como está, o sea que no está para mucho impulso normativo. Pero yo sí que creo que poco a poco irán viendo la luz, bueno, pues plasmaciones normativas concretas a partir de un contenido pues que es bastante genérico todavía. Y luego, perdón, más allá del Estado, algunas comunidades autónomas sí que están haciendo cosas muy interesantes, no sé si tomando como punto de partida estrictamente la Carta, pero sí bastante en consonancia. El otro día el Parlamento catalán, por ejemplo, aprobó la reforma de la ley de 2010 de procedimiento administrativo y ha incluido una serie de garantías muy interesantes, por ejemplo, el derecho al error, también en el ámbito digital. Ha incluido la regulación de los denominados servicios proactivos, es decir, ya que tengo inteligencia artificial y muchos datos, que imagino que luego se hablará de ello, pues vamos a utilizarlo para proactivamente ofrecer servicios a la ciudadanía, sobre todo pensando en colectivos vulnerables que igual, bueno, pues no tienen por qué enterarse de que hay X ayudas, bueno, pues yo te preconcedo la ayuda, ¿no? Las autonomías son un buen laboratorio normativo, lo han sido siempre, y yo creo que se están haciendo cosas más interesantes en las comunidades autónomas que en el Estado en este momento. Gracias. Sí. Vale. ¿En la cámara? Sí. Más. En más. Más. Grabar y transcribir.